Agape es mi fiesta con Dios. Bendiciones, familia de Dios. Qué hermoso escucharles y recibir en el testimonio que Dios ha puesto en sus corazones, en sus bocas, la bendición que allí está designada para nosotros, ¿no? A mí me edifica, me fortalece, me llena de gozo poder participar con Dios en su fidelidad, ¿no? Para esta familia hermosa que Él está construyendo en cada uno de sus hijos. Y hoy vamos a gozarnos en la mesa de Abba, en recibir la verdad que Él tenga para añadir a nuestras vidas. Y bueno, les traigo saludos de la familia de Dios en Oaxaca. Estuvimos participando con Dios con varios grupos allá y hermanos. Tuve el privilegio de estar con Ambrosio y Damaris en una visita a un núcleo de la familia divina que está Dios trayendo a su verdad y no importa dónde vayamos, la verdad es la misma, la obra de Dios es idéntica en cada corazón y los frutos de Dios son absolutamente iguales. Y Él es poderoso para tomarnos de donde estemos y traernos a su gloria. Así que vamos a dar gracias por lo que esta mañana Dios tiene para nosotros. ¿Está bien? Abre tu corazón. Recuerda que la mesa de Abba está en ti. No es aquí afuera virtual, sino es en tu espíritu, Él sirviendo verdad a tu corazón. Padre, eres asombroso, eres fiel, eres verdadero y estás presente en cada uno de tus hijos. Y eso es lo que hace realmente tan específica tu paternidad con cada uno de nosotros, porque no somos hijos con un padre ausente, sino somos hijos con un padre interno. Y nosotros mismos estamos en ti. Y ahora tú trabajas para habilitarnos con el entendimiento que nos ha sido dado en la mente de Cristo. Gracias porque tu obra está en marcha, tu trabajo está produciendo frutos, resultados de un entendimiento congruente con la naturaleza divina en tus hijos. Y con ello vienen tus obras, las obras preparadas de antemano para que los hijos andemos en ellas. Y hoy nos gozamos en recibir, sentados a tu mesa, el pan de vida que tú sirves en ella, el pan de vida que Jesús es. Gracias por habilitarnos para recibir revelación, para vivir fe en todo el proceso de verdad y para permanecer en fe, en redargüimiento, en corrección y en la instrucción en justicia que tú quieres llevar a cabo en cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, porque tú eres fiel para perfeccionar lo que has iniciado en cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Muy bien. ¿Qué tal, mi hermanita? Qué privilegio, de veras, es ser parte de esta familia eterna y una familia que no solamente es bendecida, sino que está siendo habilitada para bendecir. Y por esa razón, Dios está hablándonos específicamente sobre la vivencia consciente, la vivencia intencional de
ser renovados en el espíritu de nuestra mente y de aprender a vivir este culto racional, el sacrificio vivo de la mente carnal, la mente humana. Porque la mente humana está en un estado constante de enemistad contra Dios. Hace un rato con el grupo local estábamos hablando aquí en la casa de todos ustedes con mi esposa que les manda saludos y el grupo sobre este asunto que tiene que ocurrir en el corazón de cada uno de nosotros es venir a la realización de que como nueva creación, como hijo nacido de Dios, la única mente que es mía, la que mi Padre me ha dado y la que mi Padre te ha dado a ti también, es la mente de Cristo. Y que la otra mente, que fue parte del hombre viejo, que fue crucificado juntamente con Jesús y ya no existe, me toca a mí sacrificarlo, no obedecerlo. Esto es importantísimo, así como entender por qué. ¿Por qué Dios no nada más me quitó esa mente y me dio la de Cristo y me la puso y ya todo está de maravilla? Yo y tú no vendríamos a conocerle como Él quiere que le conozcamos si Él hubiera hecho eso. Y en efecto, eso hubiera sido un acto de imposición y por lo tanto de esclavitud, con toda la buena intención, y eso no es amor. Entonces nos toca vivir el proceso de la renovación de nuestro entendimiento en la mente de Cristo. Yo quiero recordar a todos los presentes y los que participamos por medio de este video, que es un recurso que Dios nos permite tener, que hay dos mentes. Romanos capítulo 8, Dios es explícito y muy claro en este aspecto. La mente carnal produce muerte, genera muerte en todas sus instancias. En otras palabras, todo ejercicio de la mente carnal, que es un proceso intelectual racional, produce muerte. ¿Y qué es muerte? Es estrés, es temor, es orgullo, es envidia, es todo lo que es humano. Para Dios eso es un estado existencial en muerte. Entonces, hemos sido traídos a esta Y, ¿no? Inequívoca. Si eres hijo, eres de la naturaleza divina. Y la única mente que funciona en la naturaleza divina es la mente de Cristo. Y se te ha dado, se me ha dado. Ahora, como todo lo divino es dado, pero tiene que ser recibido. Ese es el primer paso. Si tú no has conscientemente recibido la mente de Cristo para ser hecho libre de la mente carnal que produce muerte en todas sus instancias, entonces, pues en tu entendimiento no tienes alternativa. ¿Te das cuenta? Y por eso una enorme cantidad de personas que han venido a Jesús están en el esfuerzo de reformar la mente humana. Y eso es un esfuerzo, número uno, como Dios nos habla por medio de Salvador, ¿no? Dios le ha impresionado a él muy fuertemente este asunto del arrepentimiento de obras muertas. Son esfuerzos destinados al fracaso. ¿Te das cuenta? Porque actúan fuera de la provisión de Dios. Entonces, Dios me ha dado una mente perfecta, divina, hecha para la naturaleza divina, la mente de Cristo. Y yo estoy tratando de reformar la mente humana.
la que es enemiga de Dios, pues es obvio que Dios no va a participar en echarme la mano para que yo logre reformar la mente humana. Eso no va a suceder. Entonces, si no vienes en tu proceso personal a definirte provisto con la mente de Cristo y provisto con el medio por el cual tú vienes a completa y absoluta libertad de la mente carnal, pues estás todavía en una crisis. ¿Te das cuenta? Ya sea por ignorar completamente que se te ha dado la mente de Cristo, y segundo, por no haberla recibido. Así que en tu proceso personal, asegura que estos pasos están dados, ¿sí? Y si no, bueno, ahí están los recursos de lo que Dios ha estado hablando en las últimas semanas con respecto a esto, para que tú tengas la provisión. Ahora, si requieres apoyo en tu proceso, solicítalo con tus hermanos locales, solicítalo virtualmente, alguien te va a acompañar, para eso estamos aquí. Si nadie puede hacer este trabajo por ti, lo tiene que hacer Dios. Nadie puede tomar las decisiones que te tocan a ti tomar. Esas te tocan a ti. Pero sí estamos aquí para participar y acompañarte en tu proceso, porque ahí hay bendición eh, absoluta. O sea, la bendición de Dios fluye para quien te acompaña y para ti. Y esto es lo que Dios llama nuestra función como cuerpo de Cristo. En fin, si ya estás ubicado en este entendimiento, se me ha dado la mente de Cristo, es mi única mente, ya no tengo otra. Este engendro adámico, que fue la mente del hombre viejo, que ya no soy, voy a vivir el proceso de eliminación de esa mente. Esto tiene que aclararse en el corazón nuestro, ¿sí? Y cuando recibes esta verdad, entiendes esta provisión y cómo el Espíritu Santo está en ti para guiarte en la mente divina, no en la mente humana. Cómo Jesús está en ti para guiarte en los pasos, porque Jesús es el camino. Y si tú visualizas a Jesús como camino, tú estás parado en él. Y él te está diciendo, este es el paso que sigue. Yo te lo estoy facilitando. ¿Te das cuenta? Eso es lo hermoso de esta provisión que Dios es en nosotros. Es que no hay nada que te haga falta porque Dios está en ti. Y nuestro Padre, Abba, está en ti para hacer el trabajo de santificación, que es el trabajo de la destrucción de todo el mecanismo que es la mente carnal, la mente humana. Entonces, hoy vamos a caminar un poquito esta vivencia, ¿sí? Ya Dios nos ha estado hablando, mira lo que hay aquí. En la mente divina hay gloria. ¿Qué es gloria? Pues la manifestación de Dios en ti. Cuando en lugar, me encantó lo que hoy se compartió, ¿no? Salvador, tú nos comentas, si yo hubiera vivido estas circunstancias como yo era antes, pues hubiera estado rabiando, ¿no? Pero no sucedió. ¿Qué sucedió? Paz, paciencia, fe. Eso es divino, eso es la gloria de Dios manifestándose en su Hijo. ¿Se dan cuenta? Y Dios quiere aumentar esa manifestación de gloria hasta que fluya
de nosotros de tal manera que impacte la vida de los demás. Sí, adelante, Salvador. Si no puedes abrir, necesito a Juan Pablo ahí haciendo lo posible. Ya le Permíteme. mandé la invitación para abrir, Cris. Gracias. Listo. Sí, de acuerdo. Lo único es que me estoy dando cuenta que él está actuando en mí, pero es su tiempo, o es en su tiempo. Yo lo único que, que deseo hacer es que él actúe y que él actúe conforme él lo va a hacer. O sea, ya no, vamos a decir entre comillas, ya no me interesa a mí que yo soy el que debo de decir cuándo. Es a lo que me refería, ¿sí? Sí, sí. O sea, antes era el estrés y ahorita estoy desayunando, no, ya no alcancé a testimoniar, ya no alcancé a esto, ya no he ido a votar. O sea, una ansiedad y esa de alguna manera ha bajado. O como decimos vulgarmente, este, eh, ya le quitamos un montón de rayas al tigre. ¿Sí? Vamos, no yo. Sí, Él sí, sí. él es el que Entendemos. está actuando. ¿Sí? Sí, Y eso es, sí se siente, sí se siente. Es completamente, pues, una sola palabra, es completamente divino, sí. divino, no hay otra. Eso es la gloria de Dios. Porque hay que quitarle la mistificación, ¿no? De pensar que te va a salir una aureola y vas a No. levitar. No, es algo más poderoso todavía. Porque cuando Dios hace su gloria disponible a sus hijos 24/7, entonces, ¿por qué? Porque Él está en nosotros. Entonces lo que ocurre sencillamente es, el hijo aprende a recibir lo que el padre tiene para su hijo o su hija en esta situación, el desayuno, lo que hay en el calendario del día, recibir la provisión y conectarte como está compartiendo Salvador, ya no pensar en, es que si no se cumple como yo lo quiero, no estoy contento, no, es fluir con lo que el Padre preparó y caminarlo. ¿Y qué pasa? Se manifiesta las virtudes divinas, que es la presencia de Dios. Entonces, esto es lo normal para nosotros. ¿Sí? Esto es lo que está provisto para nosotros todo el tiempo. Lo único que ha impedido que esto sea lo normal es, número uno, lo ignoro. Número dos, no lo recibo. Número tres, no me dejo habilitar. Ya entendí que se me ha dado, ya lo recibí y ahora quiero que funcione a mi manera. Por eso es muy importante lo que aportaste, Salvador, de parte de Dios, porque no es a mi manera. ¿Sí? Aquí le toca a Dios hacernos capaces, formarnos, y eso requiere este proceso. Es un proceso dual, destrucción y construcción. ¿Sí? Entonces, aquí vienen los cambios y por eso dijimos, hoy vamos a hablar de la vivencia de la renovación. La vivencia práctica, la vivencia constante de la renovación. Destrucción y construcción. Y para vivirlo, tiene que ser en la mente de Cristo. Pues quiero empezar aquí
con que cada uno contemplemos este escenario, ¿no? Si no he sido santificado de la estructura racional de la mente humana, esa estructura racional va a seguir argumentando en mi interior, exigiendo que yo la obedezca. Por favor, deja que Dios te alumbre aquí, te haga entender esto. Por eso, esa es la razón por la que estamos frente a cosas, hemos oído verdad, sabemos cómo debe de ser, pero esta mente alega que no. Y te exige que veas las cosas de esta manera y que no te hagas tonto y que la realidad es esta. ¿Qué está sucediendo? Es un argumento en contra de Dios. Dios te habló porque quiere que compruebes el cumplimiento de lo que te ha hablado. La mente carnal no te va a dejar comprobar. Porque antes que tú te prestes a caminar en fe, te está presentando la realidad. Y la realidad que te presenta en el ámbito humano es completamente válida y lógica. La fiebre está a 140 grados. La cartera está vacía y debes. Y ya se venció la fecha de pago. ¿Me estoy explicando? La otra persona está enojada. Te robaron esto, aquello. O sea, la realidad, ¿cierto? Y entonces, los hijos tenemos que aprender a pararnos o en maldición, escucha bien, o en fe. Esas son tus dos opciones. Pararte en maldición es decir, pues sí, Dios prometió, pero ahorita esta es la realidad. Y agachas la cabeza y vives esa realidad. Estoy enfermo, no tengo, necesito, estoy en problemas, no sé, no puedo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso incluye, te metes en concupiscencias y lascivias y al rato estás enredado en cosas que nunca debiste enredarte. Hablo de relaciones y prácticas que no son para los hijos, en corrupción. ¿Por qué? Pues porque esa mente que todavía no está santificada en ti, exige obediencia, exige que te sometas como esclavo para obedecer. Y aquí hemos oído a Dios hablarnos, Romanos capítulo 6. En la primera parte del capítulo, Dios te hace saber por qué ya no eres esclavo. Porque el esclavo en ti murió juntamente con Cristo y ese cuerpo de pecado fue destruido. En el versículo 10 te da la instrucción: reconócete muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Esto es un paso enorme, es un paso eterno. Así que cuando tú lo tomas, el Espíritu Santo lo escribe en tu corazón y funciona en el poder de Dios. Recuerda que toda tu existencia en la naturaleza divina está provista del poder de Dios, de la supereminente grandeza de su poder para contigo que le crees. Entonces, no hay problemas de poder, no hay nada, no. ¿Dónde estás parado? ¿Quién eres? Para ti mismo. ¿Te das cuenta? Dios nos asegura que el pecado va a querer seguirte dominando. Es lo que sigue en Romanos capítulo 6. Llegas al versículo 12 y dice,
No reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Ahora, ¿quieres una garantía de que el pecado va a querer seguirte dominando? Ahí está, Dios lo dijo. Pero hay una provisión. Cuando Dios dice, no reine, te está dando autoridad. Hemos sabido ser esclavos del pecado. Eso sí. Ya me dieron ganas, ya ni modo. Ahora nada más es encontrar cómo satisfacer. Ya me dio coraje, ya ni modo, tengo que explotar. Ya me entró la envidia, ya ni modo, la voy a vivir. Ya me entró el afán, ni modo, lo voy a... ¿sí? Ya la tristeza, ni modo, ya estoy triste. Ya me dio miedo, ni modo, lo voy a vivir. Eso es un esclavo. Esa es la mente carnal. Y échale la culpa a Dios, porque esa cuestión, ¿no? Hay un montón de engaños, ¿no? Por ejemplo, es que todo está bajo el control de Dios. ¿Dónde está eso escrito? Si Dios controlara todo, entonces Él está controlado a cada asesino, a cada ladrón, a cada violador, a cada crimen, lo está controlando Dios. No, 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 no. De ninguna manera. Dios ha estipulado, ha establecido cómo son las cosas. Pero Él no está controlando a cada persona, eso no es Dios. ¿Quieres caminar? ¿Qué dice Él? Yo pongo delante de ti la vida y pongo delante de ti la muerte. Y te dan su voluntad. Escoge la vida. Pero si quieres darle por la muerte, ahí está. Entonces se dan cuenta, la mente carnal esclaviza y exige que te identifiques como esclavo, agaches la cabeza, dejes que te pongan el yugo y obedezcas. Y eso es lo que está haciendo un hijo o una hija de Dios cada vez que elige obedecer esa mente. Tú puedes orar en temor, en angustia, en afán, en coraje. Que todo eso se da. Es que estoy orando. Ajá. ¿De dónde nació tu oración? Es que estoy muy preocupado. Ah, el Espíritu Santo te llenó de preocupación y te puso a orar preocupado, ¿no? ¿Ves cómo no funciona? Pero en la Biblia hay oraciones de preocupación, sí, por supuesto, porque hay dos pactos. Y tenemos todo un catálogo de oraciones que fueron contestadas porque Dios es amor y en su misericordia contestó a esos pobres seres humanos que no tenían para dónde hacerse, pero clamaron a Él y Él los oyó. Pero tú no eres esa persona. Tú no tienes ningún negocio sometiéndote a esclavitud y luego clamando para que te rescate. Los hijos tenemos que ser habilitados, enseñados a pararnos en lo que somos y a permanecer allí. Porque recuerda, esto no toma esfuerzo. Esto no se trata de echarle ganas, esto se trata de elegir y el poder de Dios entra en acción. Entonces, estamos describiendo la función de la mente carnal y cómo exige obediencia
y te esclaviza y te lleva a engaños y a religiosidad, si tú quieres. La mente carnal y el diablo están muy bien en que tú seas muy creyente en Dios, pero no están bien en que le creas a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Vamos en la escritura a ver esta situación. Y vamos a Efesios, el capítulo 2, empezando en el versículo 1. Escucha al Espíritu Santo aquí. Dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es muy importante que tú lo veas, que lo entiendas. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La naturaleza humana no es un estado pasivo de existencia donde, bueno, pues no pasa nada. No, 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 no. Hay fuerzas espirituales de maldad dedicadas a destruir, a corromper. Por eso tú ves la tendencia humana ahorita no es nada bueno. ¿Por qué? Porque eso está sucediendo. ¿Y por qué no se ha acelerado más? Porque Dios es misericordioso. Por eso hay una escritura que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido destruidos. Si el diablo tuviera cómo hacer lo que él quiere hacer, los días de Noé se quedarían cortos. La maldad sería multiplicada estratosféricamente. Los medios para hacer maldad hoy son mucho mayores que entonces. Versículo 3. Entre los cuales, los hijos de desobediencia, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne o naturaleza humana, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Subraya pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Que nunca se te olvide, que nunca se me olvide de dónde fuimos sacados. Porque cuando se nos ocurre hacerle caso a la mente carnal que juzga y critica a los demás, estamos obedeciendo y siendo participantes no de lo divino, sino de ese nido de maldad que condena, que juzga, que denigra, que se pinta de blanco aunque por dentro estés podrido, para señalar y para acusar y para... ¿Qué ves en Jesús? Ahí viene la mujer adúltera, la agarraron en el acto. ¿Qué hace él? La levanta. Sí, eso es divino. Eso es divino. Eso es Dios. Amor. Y lo vamos a leer aquí. Versículo 4. Pero Dios. Me encantan estos peros divinos. ¿Sí? Cada vez que veas a Dios intervenir con un pero, es buenísimo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué estás viendo aquí? ¿Te das cuenta? Son los fundamentos de la mente de Cristo. No disfrazar el pasado, no amortiguar de dónde fuimos sacados. Todo lo contrario, hacerlo tan claro como claro es, y luego el pero divino. Yo era ese esclavo. Yo era hijo de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó. Por eso es tan importante que personalices. Aun estando yo muerto en pecados, me dio vida juntamente con Cristo. Y no solamente me dio vida juntamente con Él, sino que juntamente con Él me resucitó y asimismo me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, de estar allí a estar a la diestra del Padre en calidad de hijo. Adelante, Salvador. Sí, pero precisamente ahí, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Sí, pero precisamente ahí es donde está nuestra participación. Es lo que me está revelando ahorita Abba. Es sí en nosotros, que somos hijos de Dios, es decir, sí. Las otras personas que dicen no, bueno, pues no. Pero precisamente hay una escritura que dice, y, y los tibios los vomito, ¿no? Mm, O sea, no, tibio no. O es no o es sí. Para nosotros es sí, exacto, definitivo. Y esa es nuestra participación, el decir sí. Sí exactamente, te creo y vámonos por aquí. exactamente. Tú indícame por dónde. Tú enséñame. ¿Sí? Así Esa es, es. Y, así y es. con respecto a lo de la mujer adúltera que decías, es que el único que juzga es él, no nadie más. ¿Por qué la juzgaban? ¿O qué le contestó? ¿Y dónde están los que te traían, los que te juzgaban? No, pues no hay, señor. Ah, bueno, pues yo tampoco te castigo, ¿no? ¿Por qué? Pues Sí, porque como dices, es grande, es amor, simplemente es amor, mm, ¿sí? Muy grandioso, bastante. Gracias. amén. Y cabe decir respecto a la mujer adúltera, porque así realmente nos referimos a ella, ¿no? Pero estaba en esa condición y Jesús la saca de allí cuando le dice, vete en paz y no peques más. ¿Te das cuenta lo que hace esa palabra? ¿A dónde la ubica? Es como lo que estamos leyendo aquí. Estaba yo hundido en el pecado, era esclavo de concupiscencias y de los pensamientos y toda esta maldición, hijo de ira, y Dios interviene, el pero divino. No solamente cuando dice, me resucitó juntamente con Cristo, quiere decir, primero destruyó lo que yo era y me resucita juntamente con Jesús y me sienta juntamente con Jesús. Entonces, la mente de Cristo funciona en esta plataforma de verdad. No estoy viendo si llego, ya estoy. No estoy tratando de ser, ya soy por gracia
y se me hace clarísimo aquí, ¿sí? Versículo 8, porque por gracia soy salvo, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Vamos a detenernos un momentito aquí. Soy salvo por medio de la fe. La fe es el vehículo provisto para vivir el cumplimiento de la promesa de Dios. Yo acabo de viajar de un país a otro en un vehículo, en este caso aéreo, ¿no? Entonces me subo al vehículo y me llevan de punto A a punto B y ya no estoy donde yo estaba. ¿Te das cuenta? Pero hubo un proceso, hay que estar ahí. Yo no volé el avión, yo no hice más que sentarme y esperar a que se cumpliera el trayecto para que me depositaran en el nuevo lugar. Eso es fe. ¿Cómo ves? Pero ¿qué pasa si no me subo? No llego. ¿Qué pasa si me quiero bajar a medio vuelo? Pues obviamente no me va a ir muy bien, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, esto de veras que ejemplifica la promesa de salvación, porque la salvación tiene un inicio y tiene un final. La salvación no es un evento que ocurre un día porque le abriste el corazón a Jesús, es el inicio. Su culminación es que tú estés conformado a Jesús. Que la plenitud de Dios funcione en ti como funciona en Jesús. Y de esto Dios habla en abundancia y el fundamento de las etapas y las fases de la salvación está en Tito capítulo 3, donde otra vez en el versículo 3 Dios empieza diciéndonos quiénes éramos. Vamos a leerlo. Versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos. Algunos tenemos problemas en aceptar que eso éramos. Todavía estamos justificando, evadiendo, echando la culpa, tratando de no haber sido. Pero mira, el que viene a verdad no tiene problemas con haber sido, porque hay un pero divino aquí también. ¿Sí? Versículo 4. Pero, me encanta el pero divino. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, para con los hombres, nos salvó. ¿Qué tal? Él intervino para salvarnos de eso que éramos. Aquí no dice del infierno, aquí no dice, ¿te das cuenta? Esa doctrina de que la salvación es para que no te vayas al infierno, está cortísima. Por supuesto que no vas a ir a condenación eterna, pero se trata de ser salvados de esa naturaleza malvada que heredamos. Por eso es lo que Dios describe, lo que éramos. ¿Y de qué dice? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Queda eliminado el esfuerzo, queda eliminado la buena conducta, la devoción, los esfuerzos, los sacrificios, porque ¿qué hacen eso al corazón de un ser humano? Pues lo hacen sentirse mejor
Pero ¿qué hace con sus semejantes? Lo vuelve duro con ellos. Le pasa inevitablemente lo que aquel fariseo que fue al templo juntamente con el pecador. El pecador se postró allí sabiendo que no tenía nada que defender. Vino a pedir misericordia. Y el fariseo se paró. Aquí me voy a hincar. Yo estoy bien. En su propia justicia, para decirle a Dios, gracias que yo no soy como esta basura. Y empieza a dar el listado de sus logros, de su disciplina. ¿Te das cuenta? Y eso es aborrecible ante Dios. ¿Tú quieres provocar la ira de Dios? Dale por ahí. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esa es la primera etapa de la salvación, por misericordia. Segunda, por el lavamiento de la regeneración. Tercera, y por la renovación en el Espíritu Santo. Tres fases que cubren el proceso de la salvación que te lleva de cero al cumplimiento absoluto. Aquí entraste como esclavo, como pecador, como impío, como injusto, y aquí terminas como hijo idéntico a Jesús. Entonces necesitas procesar con Dios que tú estás viviendo la salvación. La renovación de tu entendimiento es la salvación de Dios, porque mientras tu entendimiento funcione bajo la mente carnal, esclavo serás. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Así que regresemos entonces al asunto que nos ocupa hoy. Soy hijo, eres hijo o hija de Dios. Se nos ha dado un espíritu divino, hemos nacido de Dios, del Padre, y somos por naturaleza ahora seres divinos. Ese ser divino requiere de una mente divina. La mente es el aparato que procesa, que razona. El entendimiento es el producto del funcionamiento vivencial de esa mente. Haz una distinción entre mente y entendimiento. Todos venimos del mismo origen. Por eso Dios puede hablar en términos generales. Éramos aborrecibles, éramos envidiosos, éramos corruptos, éramos pecadores, éramos esclavos. Ahí no hay diferencia. Y traíamos una mente específicamente construida para funcionar en esa naturaleza. Esa es la mente carnal. Toda su estructura lógica funciona en maldición. No conoce bendición, no puede, y todos sus argumentos son en contra de Dios. Lee conmigo una vez más, por favor, Romanos, capítulo 8. Porque si no queda desenmascarado ante tus ojos esta realidad de las dos mentes,
y tú no caminas hacia la santificación de tu ser, de esa mente, pues vas a estar en un terrible dilema, siendo hijo pero viviendo esclavitud. Romanos capítulo 8. Versículo, empecemos con el 3, porque el contexto es el pero divino, ¿no? Porque lo que era imposible para la ley, ¿de qué ley está hablando? No mates, no mientas, no robes, no adulteres, no codicies, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y toda esa ley, ¿sí? Imposible de cumplir en la condición humana. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la naturaleza humana, Dios, el pero divino, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios lo hizo en Jesús. ¿Cómo lo hizo? En la cruz. Porque en la cruz Jesús fue hecho pecado, el pecado fue juzgado, condenado y destruido. Dios lo hizo. ¿Para qué lo hizo? Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Personalízalo. En mí. ¿Cuál es la característica? Que no ando conforme a la naturaleza humana, la carne, sino que ando conforme al espíritu, a la naturaleza divina. Ando. ¿En qué andas? Conforme quiere decir en conformidad, en obediencia, en sujeción a. Entonces estás ante dos regímenes, o regímenes, no sé cuál es la pronunciación correcta, dos estructuras. Esta esclaviza, esta es vivificante, esta es humana, esta es divina. ¿En cuál caminas? Y eso habla de la mente, ¿sí? Para cuando alguien dice es que le di un golpe, sí, eso fue la acción física, pero mucho antes en tu corazón andabas en la carne. Porque no hay manera que en la naturaleza divina vivas ira. No hay gente que justifica con la Biblia todo, ¿no? Hasta homicidio y lo peor, las peores cosas se pueden justificar con textos de la Biblia. Pero no es Dios. Entonces, versículo 5 lo explica. ¿A dónde sucede eso? Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 6, los resultados. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y por qué es muerte el ocuparse en los pensamientos de la mente humana? Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven obedeciendo a esa mente no pueden agradar a Dios. Entonces, aquí está clarísimo. Eres hijo o hija, estás provisto de una mente divina y de la habilitación
para vivirla. Dios no te dio la mente de Cristo y dijo, a ver, ¿qué haces con ella? No, 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 no. El Espíritu Santo está en ti. Jesús está en ti. El Padre está en ti para habilitarte en el funcionamiento de esa mente. Pero no va a suceder nada de eso sin tu participación. ¿Y cuál es esa? Elegir, primero que nada, ubicarte en quién eres. Por eso la instrucción de Romanos capítulo 6. Reconócete muerto al pecado y vivo para Dios. Viene el pecado con su mente carnal a querer dominarte, a darte sus argumentos y su lógica y todo para que lo obedezcas. Y la instrucción es, no lo obedezcas en sus concupiscencias. Ni tampoco le presentes tu ser, los miembros de tu ser, para obras de impiedad. Cuando tú prestas tu boca para hablar lo que dice la mente carnal, tu alma para sentir los sentimientos de la naturaleza humana, etcétera, etcétera, estás presentando tus miembros a la iniquidad. Entonces, ¿cuál es la instrucción? Preséntate tú mismo a Dios. Escucha, por favor. Romanos capítulo 6, 12 al 14. Preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos. Esa instrucción es fenomenal. Porque fíjense cuándo se da esto. Vamos a examinar lo que está diciéndonos aquí el Espíritu Santo. Esto es el proceso de la renovación de un hijo que ha nacido de Dios, pero que todavía no está santificado de la mente carnal. La mente carnal lucha, alega, exige. Y lo que el hijo tiene que aprender a hacer es a pararse como hijo, decir, no te obedezco. Padre, soy tu hijo, me sacaste de esa esclavitud, ya no acepto ser esclavo, me presento a ti. Hasta que no aprendas a hacer eso, te lo digo por experiencia, yo batallé y batallé y batallé y batallé y batallé y batallé y aquí y allá, y hasta que, como en todos los casos, finalmente llegas al fin y preguntas, y ahí estaba la respuesta, pero como mi elección fue batallar en lugar de escuchar y ser guiado, cuando vine a ser guiado, Dios me trajo aquí, me dijo, esto es lo que haces. Tú no tienes que luchar contra el pecado. No tienes que meterte al ring con el diablo, ¿no? Todas esas doctrinas de lucha espiritual y todo, que están producidas para vernos como, no sé, la gente que tiene que vencer al enemigo. No, el enemigo está vencido. La pregunta es si tú vas a caminar en la victoria obtenida o te vas a volver a someter. Es como, miren, ya terminó la guerra, ¿no? Ya hubo un ganador. Pero todavía hay soldados enemigos, están vencidos. Y en lugar de tratarlos como vencidos, los volvemos a armar y les decimos, órale, a ver si y ahí vienen, ¿no? Otra vez a pelear y estamos ahí dándoles oportunidad de que nos ayuden por lo menos. ¿Qué es eso? Es que el diablo dice, y ahí es como león rugiente y a mí me da miedo que ruja. Pues hermanito, hermanita, tú no sabes quién eres tú. Porque él puede rugir todo lo que quiere, pero el Dios de paz
aplastará presto a Satanás debajo de tus pies. Entonces, fíjense nada más el escenario. Me toca aprender a ser hijo, a vivir la provisión en la mente de Cristo. La otra mente no está santificada, alega, pelea, exige, grita. Tengo que aprender a pararme por cuenta propia, elegir presentarme a Dios como su hijo. Y en el momento en que hago eso, el reino de Dios, la autoridad de Cristo, la presencia divina funciona en mi ser. Y eso que a mí se me hacía imposible de vencer, el poder del pecado, se vuelve nada. Esa vivencia no tiene sustituto. Si ningún hijo o hija de Dios puede crecer como lo que es sin esa vivencia. Porque en su ausencia va a seguir esclavito. Ok, hoy no obedeciste del todo, pero mañana verás, te preparo otra y te la hago más gruesa y vas a caer porque vas a caer. Esa es la intención y la opinión del diablo. Ah, tú ya te crees. Ah, bueno. Y ojo, Abba, nuestro Padre, no va a meterte en una burbujita para que nadie toque a su hijito. Tú ya estás protegido en fe. Pero no camines en fe y allí vas a ser avergonzado. No porque tu padre quiere que seas avergonzado. Tienes que aprender a pararte en quién eres para que el poder de Dios opere en ti. La paz de Dios opere en ti. El amor de Dios funciona en ti. Todo tu ser va a operar en lo divino si tú aprendes a pararte en quién eres. Y para eso solo hay una mente provista, la mente de Cristo. Bueno, esto que hoy Dios nos trae a ver es práctico, ¿no? Esto es un 24/7. Durante este momento ya ha habido argumentos de la mente carnal en ti. Ya está gritando esa cosa ahí. No está de acuerdo. Por lo menos te dice que no es fácil, ¿no? Entonces, ok, síguele haciendo caso y ahí va a estar. Patinando o estancándote o retrocediendo o viviendo vergüenzas como hijo o hija de Dios, porque la provisión que hay en Dios está en la mente de Cristo. No existe en otra parte. Aquí está la misericordia de Dios, ya lo dijimos. Pero para los hijos, nosotros no fuimos creados para vivir en misericordia. Somos creados para vivir en la gracia, que es la plenitud de Dios, no los actos de misericordia de Dios. ¿Ves la diferencia? O sea, la mujer samaritana, la mujer que cayó en adulterio, recibieron misericordia para ser hechas hijas. Dios no te puede amar a medias. Él no va a decir, yo sé que tú eres un testarudo, Cristóbal, así que bueno, cada vez que te metas en Dios, pues yo te saco. Pues, ¿qué más le vamos a hacer? Así eres tú. No. Ahora
Ya te di un nuevo espíritu y ya te di con qué ser mi hijo, igual a Jesús, la mente de Cristo. Ahora, párate ahí. Aprendes a pararte allí, fluye la provisión de los pensamientos divinos, porque se te van a proveer los pensamientos divinos, la sabiduría divina, el entendimiento divino, las virtudes divinas. O sea, todo funciona allí de maravilla, porque es un sistema perfecto. Esa es tu mente, no la otra. Entonces, que hoy de veras se rasgue el velo, ¿no? En nuestro entendimiento y podamos vernos en esta provisión y entender esta otra cosa que yo he, porque lo veo, lo escucho, lo viví en otra etapa de mi proceso con Dios, de adueñarme de esa mente enemiga y de estar tratando de arreglarla y de ganarle. No se puede, hermano, porque no hay provisión para eso. La provisión es, anda en la mente divina, la que se te dio. No obedezcas la otra. Terminamos con Romanos capítulo 6, versículo estoy en el 7 y no encuentro lo que ando buscando, por supuesto. Versículo 16. ¿No sabes que si te sometes a alguien, escucha bien, que si te sometes a alguien, esto lo haces tú, no lo hace Dios, no lo hace el diablo, no lo hace tu vecino, esto lo haces tú, esto lo hago yo. No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien te sometes para obedecer, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pues si no lo sabías, por favor, sábelo hoy. Con esto, entonces, aquí se completa el cuadro. Dios te ha prometido absoluta libertad, absoluta santidad. Eso quiere decir que la mente carnal no va a operar ya en ti en lo absoluto. No va a haber alegatos, no va a haber argumentos, no va a haber nada que se oponga en ti a caminar en uno con Dios, idéntico a Jesús. Pero esto es de lo que se trata la renovación. La renovación es la destrucción y eliminación absoluta de la mente carnal y de la construcción y tu habilitación para vivir en la mente de Cristo. Todo empieza con entender esta Y. Y que en cada pensamiento, este es el punto crítico, ¿sí? Porque en la ignorancia de esto estamos enfocados en eventos, en acciones, en sentimientos, en cosas que son secundarias a esta Y. Para cuando ya te encajonaste en la mente carnal, pues por supuesto que ahí ya no va a haber nada divino. Y estamos tratando de no ser arrastrados y de no caer y de no enojarnos y de, pues, ¿qué haces allí, hermanito, hermanita? ¿Qué hago yo allí? O sea, eso es absurdo. Dios nos trajo a entender el culto racional. El culto racional es el sacrificio que tú eliges vivir, donde esta mente alega y tú la sacrificas, presentándote a Dios como quien eres. Cada vez que hagas eso, Padre, yo no acepto esta mente. Me presento a ti como tu hijo, como tu hija.
y no voy a obedecer. En ese instante, así, ¡pum!, en automático. Es como la energía eléctrica. Tú abres el interruptor y el foco prende. Es lo mismo. El poder de Dios se activa en ti. ¿Sí? No requiere de que estés tú ahí viendo cómo te agarras de quién para que no te arrastre el pecado. El pecado no tiene dominio sobre ti, eso está dicho. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de ti. No, tú ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Pero aquí está el aprendizaje, ¿te das cuenta? Entonces, entiende, cada vez que sacrifiques esta mente, su poder se disminuye. Y cuando quedas establecido en esta mente, esto se va. ¿Cómo se vive Dije, la fe es un vehículo que nos lleva de cero al total. Se vive en fe. ¿Y qué es eso? ¿Quién es responsable de que yo resulte al 100% en la mente de Cristo? Dios, no yo. Entonces, en lugar de estar batallando y esto y aquello que les he comentado, yo fui un experto en esa vida fracasada. La fe te da otra cosa, te da reposo. Sí, hoy se aceleró la mente carnal y quiso, pero me paré, el poder de Dios actuó, Él se encargó de disipar esto. Mañana viene otro, al ratito viene otro, provocado por lo que sea, no importa. Mi asunto es uno, permanezco en fe. Padre, mira nomás lo que está pasando aquí. Para algunos hay bodegas, ¿no?, de cosas en nuestros pasados que el enemigo va a estar usando para tratar de que obedezcas, que te sometas, que te conformes a Padre. ¿Te das cuenta? Eso es todo lo que tienes que elegir. Me presento como tu hijo. Quítame esto. Padre. Y el espíritu que nació de Dios, eso es lo que hace. Clama, Abba. Ese es su instinto innato. ¿Te das cuenta? Está hecho para ir al Padre en automático. Entonces, la intención de tu Padre es que vivas quien ya eres. Que vivas quien ya eres, por gracia. Y este proceso se torne en una experiencia de amor, de fidelidad de parte suya, de conocerle a Él, de aprender a caminar como hijo, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Cada vez que se presentan estas situaciones y el pecado queda derrotado y tú permaneces en Dios, eso es la gloria de Dios. Padre, gracias porque tú eres poderoso para habilitar a cada uno de tus hijos, sin importar su presente estado, y desmentir, desenmascarar y avergonzar al enemigo en sus engaños, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gracias, Padre. Gracias por que te has dado a nosotros. Nos has dado a Jesús, nos has dado tu Espíritu. Y eso no es una dádiva
vacía, vana, ilusoria. Estás en nosotros para cumplir estas grandísimas y preciosas promesas que son tu pacto con nosotros hoy. Ahora, Padre, confronta todo engaño, todo argumento, toda altivez que han tenido a tus hijos conformados a esclavitud. Y haz vivir el espíritu de cada hijo en ti, para que ese espíritu que es hijo tuyo se levante en el poder que resucitó a Jesús de los muertos para caminar en el espíritu, siendo guiados por tu espíritu, y crecer así en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Gracias porque tú eres poderoso para hacer esto mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La gloria es tuya por siempre en Cristo Jesús. Amén. Familia de Dios, vívelo, compruébalo. Les enviamos un abrazo, les amamos. Bendiciones. Gracias.